Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, espero que en sus casas, con tiempo, por lo que está pasando hoy día, lamentablemente, eh, tenemos que estar en nuestras casas, lamentablemente nos tenemos que ir antes al hogar, y así que por lo mismo quisimos hacer este webinar un poquito más temprano. Espero me estén escuchando bien, espero me estén viendo bien, así que como siempre partimos, les agradezco si todo está funcionando y así comenzar. Hola Rafael, gracias por, por darme señales de vida, como siempre les digo. Bueno, el día de hoy quisimos hacer el webinar a pesar de lo que está pasando, porque creemos que es parte de nuestro servicio estarlos acompañando y parte de la asesoría Rubix precisamente es ayudarlos a tomar mejores decisiones. Y hoy día estamos en un entorno difícil, en un entorno complicado, que nunca se había visto en Chile en las últimas décadas. La verdad que es una situación bien compleja, bien difícil. Y por lo tanto quisimos hacer el webinar aprovechando el tema que ya habíamos planificado, que es sobre cómo calcular la rentabilidad de mi inversión inmobiliaria. Pero además también queremos hablar un poquito de lo que está pasando en Chile y de lo que se está hablando, que creo que es interesante transmitir algunas ideas que para nosotros son importantes en la discusión actual. Yo creo que ahí está el problema, no hay mucha discusión. Hoy día hay grandes demandas, pero sin mucha razonabilidad. Hay mucha emoción que es absolutamente atendible, absolutamente necesario lo que está pasando hoy en día. Me encanta lo que está pasando desde el punto de vista de las demandas sociales que se están dando y que finalmente Chile haya despertado y haya dicho ya, ok, siempre hemos aguantado, eh, siempre vivimos irregularidades, pero ya era el momento de hacer un cambio importante. Y creo que ese cambio llegó, creo que Chile cambió completamente desde el jueves hasta hoy, y eso es bueno en el fondo, pero en la forma y en cómo y a qué vamos a llegar con todo esto es lo que me da mucho, me genera muchas sensaciones no muy agradables. Así que de eso vamos a hablar en la segunda mitad del webinar de hoy. La primera, vamos a ir rápido, vamos a hablar del tema de cómo calcular la rentabilidad de la inversión y después vamos a avanzar hacia lo que es la situación hoy día en Chile, que por supuesto están relacionados. O sea, obviamente cuando uno habla de inversión siempre tiene que tomar en cuenta el contexto, la paz social, los impuestos, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hablar es, como les decía, de cómo calcular la rentabilidad de mi inversión y después eso lo conectamos con el, la situación actual en Chile. Entonces, vamos a hablar de ingresos y costos de la inversión inmobiliaria, vamos a hacer un pequeño resumen para entender cuáles son las cosas que suman, cuáles son las cosas que restan. Luego vamos a hablar de las consideraciones sobre la inversión inicial, eh, es decir, qué conviene poner como pie, poner menos pie, poner más pie, etcétera. Luego, cómo capturar la plusvalía, que ahí hoy día está complejo por precisamente lo que está pasando hoy día en Chile y diferentes mediciones de rentabilidad, las más sencillas que son el retorno sobre el activo, el ROA, el retorno sobre la inversión, el ROI y el flujo efectivo. No vamos a hablar de TIR, eso lo vamos a dejar más adelante porque es algo un poquito más complejo y la idea es no meter tanta información en un mismo webinar, que de hecho hoy día ya tenemos mucha información, así que quiero ir bastante rápido en lo que nos tocaba como webinar, que es la primera etapa, la primera parte. Como siempre, los dejo invitados a que nos hagan todas las preguntas que quieran y desde ya agradecer su participación, que estén conectados y desde ya también vamos a hacer webinars en, muy probablemente la próxima semana no vamos a hacer webinar porque tiene dos feriados, eh, pero para después vamos a volver a la normalidad. Eh, Así que cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacerme, como siempre, lo van haciendo a medida que va avanzando la presentación. Bien,
Entonces, ingresos y costos de la inversión inmobiliaria. Como ingresos tenemos arriendo versus el dividendo, ¿ya? O sea, de lo primero que vamos a hablar en este aspecto de ingresos es la diferencia que existe entre el arriendo y el dividendo. Lo vamos a considerar como flujo de efectivo, ¿ya? Vamos a hacer ahí algunas distinciones que después se van a ver de manera más clara cuando veamos la siguiente lámina con el detalle de cada uno de estos aspectos. Pero para que se entienda, vamos a hablar primero de esta diferencia que se da entre el arriendo versus el dividendo, como primer ingreso. Podemos considerarlo como arriendo en algunos casos, podemos considerarlo como flujo efectivo, es decir, la diferencia en otros casos. Luego, un concepto muy importante es el pago a la deuda, que cuando uno tiene una inversión inmobiliaria que la está arrendando, ese arriendo sirve para pagar el dividendo. Y de ese dividendo que le pagamos al banco, una parte son intereses y otra parte son el saldo de la deuda que estamos pagando nosotros, ¿ya? Por lo tanto, el pago de la deuda también hay que considerarlo como un ingreso. Insisto, cuando estamos hablando de inversión inmobiliaria. Luego, otro ingreso es la plusvalía, por supuesto. Si los precios de las propiedades van en aumento, esa plusvalía va a ser una ganancia de capital que nosotros podamos llegar a tener en el tiempo cuando nosotros vendamos esa propiedad. Por lo tanto, esa plusvalía puede ser interesante en la medida como se van desenvolviendo los precios, ¿ya? Y bien sabemos, y mucho hemos insistido en los últimos años, la plusvalía de las propiedades en Chile ha sido enorme. Eh, y luego tenemos los beneficios tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente lo hemos hablado hasta ahora en los webinars de los beneficios tributarios de invertir en propiedades. En Chile, cuando nosotros compramos propiedades, y en este caso ya sea una o 10, todos los intereses que nosotros le pagamos al banco, el banco informa al Servicio de Impuestos Internos que tú estás pagando, estás desembolsando intereses por la compra de una propiedad. Entonces, tú puedes tener 10 propiedades, 15 propiedades, 5 propiedades, una propiedad, y todos los bancos van a tener que informar, cuando esa propiedad tiene un crédito hipotecario, los intereses que desembolsaron en el año por el costo de la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa suma de intereses pagados se van a descontar de nuestro global complementario. ¿Qué es el global complementario? Es el impuesto que nosotros pagamos todos los abril de cada año. Que en ese global complementario van todos los ingresos, todas las rentas que nosotros percibimos. Por lo tanto, de todas las rentas que nosotros percibimos en un año, se le va a deducir los intereses que le pagamos al banco por un crédito hipotecario. Con un tope, con un nivel máximo a utilizar, que son aproximadamente 4.400.000 pesos. ¿Ya? Entonces, el tope máximo de intereses pagados a deducir de nuestro global complementario son aproximadamente 4.400.000 pesos. ¿Ya? Y luego, como esa es una deducción, la manera más simple de poder calcular el beneficio tributario que nosotros obtenemos es calcular el tramo de impuesto en el que estamos multiplicado por el monto de intereses pagados. ¿Ya? Entonces va a haber un tope que precisamente es esos 4 millones 4 y dependiendo del tramo en que tú estés, se multiplica y ese es el beneficio tributario que tú vas a obtener por la vía de pagar menos impuestos o en algunos casos obtener una devolución de impuestos. ¿Ya? Rodrigo me dice, considerando que los ingresos por arriendo no pagan impuestos. Mentira, porque cuando uno tiene hasta 2 propiedades de FL2, los ingresos que percibamos por esas propiedades de FL2 no están afectados a impuestos. Pero si tenemos una tercera
propiedad de FL2, desde esa tercera propiedad en adelante va a ir a nuestro global complementario y por lo tanto va a pagar impuestos. Con la salvedad de que si esas propiedades de FL2 fueron compradas antes del año 2010, una fecha que no recuerdo, específicamente octubre o noviembre, esas propiedades, siendo de FL2 y habiendo sido compradas antes del 2010, no están afectadas a impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, hay algunas propiedades que pueden pagar impuestos y otras que pueden no pagar impuestos y lo vamos a ver más adelante en los costos. Espero que me hayan entendido a grosso modo el concepto que acabo de explicar de este beneficio tributario. Ahora vamos a verlo más adelante en un ejemplo concreto. Pero estamos explicando cuáles son los ingresos y cuáles son los costos. ¿Y qué otro costo tenemos? El dividendo, que tenemos que desembolsar todos los meses. Los gastos de administración. Ejemplo, si tenemos una propiedad para inversión y le pagamos a alguien porque nos administre la propiedad y él cobre el arriendo, pague alguna cuenta, etcétera. Y también la vacancia, que en muchos casos cuando uno hace simulaciones, uno considera un mes de arriendo al año como vacancia. Es decir, en un mes del año tú no vas a recibir ese ingreso. Eso, algunos lo incorporan, otros no. Eh, Eso es relativo. Perfecto, Rodrigo. Qué bueno que se entendió. Gracias. Luego, mejoras y mantenciones. En general, por un buen periodo de tiempo, con arrendatarios razonablemente buenos, uno no debería tener este costo de mejora y mantenciones. ¿Por qué? Porque generalmente cuando un arrendatario deja el departamento o la propiedad, se verifica que la propiedad sea entregada en buenas condiciones y siempre se le exige un mes de arriendo como garantía. Por lo tanto, si hay que hacer pintar, si hay que arreglar una llave, si hay que arreglar un par de cosas, uno puede descontar esos arreglos del mes de garantía. Por lo tanto, esas mejoras y mantenciones es un monto que uno debe establecer, una, una aproximación de algo que uno puede gastar en este ítem todos los años. Por lo tanto, hay que considerarlo, creo yo, como parte de un fondo para mejoras y mantenciones. Pero debiera ser menor, insisto, considerando arrendatarios razonablemente buenos y insistiendo en el hecho de que si un arrendatario deja el departamento se puede cobrar su mes de garantía. Y luego tenemos como costos impuestos, en el caso de las personas que tengan más de 3 propiedades y que sean arrendadas. Y acá viene un tema importante. La ley dice que si tú tienes 3 propiedades, ejemplo, primera propiedad, vivienda donde tú vives. Ejemplo, segunda propiedad como inversión que la arriendas. Y tercero, y luego una tercera propiedad que está arrendada. A pesar de que esté solamente arrendada 2 de 3 y la primera sea para vivienda, desde la tercera se considera como afecto a impuestos. ¿Cómo se considera ese afecto a impuestos? El valor del arriendo anual debe ir al global complementario. ¿Ya? Por lo tanto, puede llegar a ser un aspecto muy relevante el pago de impuestos. Ahora, ¿es fácil de fiscalizar esto? No. ¿Qué tanta gente lo hace? Poca. Pero es un impuesto que la ley establece, que determina que uno debería pagar. Desde la tercera propiedad de FL2, desde esa tercera propiedad, uno debería declarar el arriendo anual como parte de nuestro global complementario. Entonces vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Tenemos acá un ejemplo, un caso, un departamento de 2000 UFs, un dividendo, un crédito hipotecario que se saca a 30 años, y vamos a asumir que damos un pie del 10%, es decir, 200 UF, 5 millones 6, el arriendo de 300.000 pesos y el CAE, la carga anual equivalente, del 3%. ¿No? Entonces, en este caso, el arriendo versus el dividendo nos va a generar un flujo mensual de 86.000 pesos. Luego, del dividendo mensual, que son 214.000 pesos,
más o menos en los primeros años del crédito, un 30% es para pagar la deuda, un 70% son los intereses. Por lo tanto, de 214.000 pesos, el 30% son 64.200 pesos más o menos, que es otro ingreso porque es pago de la deuda. Plusvalía, vamos a asumir que tenemos una plusvalía anual del 2%. Estamos haciendo todo esto, estas cuantificaciones en números para que después las mediciones de rentabilidad las podamos entender de manera más clara, ¿ya? Vamos a pensar que esta persona está en el tramo de impuesto del 13,5%, que es una persona que gana entre 2 y 3 millones de pesos, más o menos, paga un tramo de impuesto del 13,5%. Por lo tanto, en función de ese ingreso y de ese tramo de renta, vamos a establecer el beneficio tributario. Como costos tenemos el dividendo, 214.000 pesos mensuales, gasto de administración y vacancia, que son generalmente el 7% del arriendo, que son 300.000 pesos, es decir, 21.000 pesos al mes, mejoras y mantenciones, 100.000 anual, y el pago de impuestos son 13,5, que en caso de que tuviéramos una tercera propiedad deberíamos pagar. Rodrigo nuevamente me pregunta y me dice, ¿y las contribuciones? Las contribuciones, entiendo, no se deducen. Por lo tanto, el arriendo completito va al global complementario y esa es una cosa bien extraña, que no se deduzcan las contribuciones. Hay ciertos casos en otro ámbito, creo que cuando uno tiene giro de inmobiliario, creo que ahí se pueden deducir, pero porque uno tiene ahí contabilidad completa. Pero en estos casos, cuando estamos hablando de propiedades de inversión de una persona natural, va directamente el arriendo anual al global complementario, sin la deducción de las contribuciones. Bien, entonces, habiendo hecho esa gran introducción y establecer estos montos, vamos a hablar de otro tema antes de llegar a las mediciones, sobre las consideraciones que tenemos que tener sobre la inversión inicial. Consideraciones sobre la inversión inicial. Entonces, vamos a asumir de que en un año vamos a tener un retorno anual de 2 millones de pesos, ¿ya? Que va a incorporar todos los aspectos que vimos anteriormente como ingresos. Entonces, en el año ganamos 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para una inversión de 2.000 UF. Entonces, si colocamos un pie de 200 UF, es decir, 5.600.000 pesos, este retorno anual de 2 millones de pesos se va a transformar en un retorno del 35,7%. Si invertimos inicialmente 400 UF, es decir, un 20%, en ese caso, el retorno al año respecto a la inversión, o sea, la ganancia en el año respecto a la inversión va a ser de cerca de un 18%. Y si colocamos un 30% como pie para invertir, la ganancia de 2 millones de pesos se va a transformar en un 11,9% sobre la inversión inicial. Entonces, básicamente acá lo que uno busca con la inversión inmobiliaria es apalancarse al máximo, que es lo que nos muestra la imagen. Que con un poquito, capital, eso tratemos de sacarle el máximo retorno posible. Por lo tanto, que ese mayor retorno posible sea muy superior al costo de la deuda que nosotros estamos adquiriendo. Y como bien sabemos, hasta hace poquitos días la deuda en Chile era muy barata y todo el mundo estaba refinanciando. Era muy ventajoso poner muy poquito pie para endeudarse el máximo posible. ¿Por qué? Porque los retornos que nos entrega una, dos, tres, cuatro propiedades con estas tasas de retorno son muy superiores al costo de la deuda. Entonces ahí es cuando se convierte el apalancamiento en una buena alternativa. Es decir, amplificar mucho más la ganancia que tenemos respecto a una inversión lo más pequeñita posible. Y por lo tanto muchas veces nos preguntan, oye Sergio, tengo todos estos ahorros, quiero poner todo en el pie para bajar el valor del dividendo. Es un error, es un error. Coloca poquito de pie, lo que menos puedas,
y el resto inviértelo en algo que te rente más que eh, el costo de la deuda de una inversión inmobiliaria. Pero, y ahí también viene el tema de que eh, a veces puedo guardar plata en un depósito a plazo, pero tenerla ahí para buscar otra oportunidad. Y eso se puede dar también. Es decir, ahora me compro un departamento y después me quiero comprar otro y otro. Y finalmente eso me puede ir generando mayores retornos en el tiempo, entendiendo estas rentabilidades que estamos viendo acá. ¿Ya? Por tanto, el costo de oportunidad de tener la plata fresca en el bolsillo para hacer lo que quieras es algo importante que hay que tener en cuenta siempre y hay que privilegiar. Me han hecho varias preguntas, así que vamos a responder un poquito antes de seguir. Rodrigo me dice, respecto a las contribuciones, ¿pero es un costo que se debe considerar? Sí, pero las leyes no están hechas para el sentido común. Las leyes muchas veces se hacen con diferentes fines y en este caso en particular, con la reforma tributaria que se hizo el año 2014, el incorporar esta renta, entiendo, ahí se modificó que las contribuciones no se consideran. ¿Ya? Miguel me dice, buenas tardes a todos. Si la tercera propiedad es antes del 2010 tributa, no tributa. No entra al rural complementario. ¿Ya? Pero, si es que la tercera propiedad eh, la compraste, claro, ahí se asume, primero, de que la primera y segunda propiedad también la compraste antes del 2010. Y la tercera también. Ahora, puede pasar, y aquí tengo la duda, pero entiendo que así es, que tú te hayas comprado un departamento para vivir, una casa para vivir, primera propiedad, segunda propiedad después del 2010, y si compras esa propiedad antes del 2010 a alguien, o sea, compras esa propiedad como de segunda mano y que se construyó esa propiedad antes del 2010, entiendo que tiene ese beneficio, por lo tanto, puede tener un atractivo el hecho de poder comprar propiedades más viejas que tengan este beneficio tributario. ¿Ya? Nelson me dice, pero por lo que he visto, la mayoría de los proyectos inmobiliarios piden mínimo 15%. Claro, hoy en día están pidiendo muchos 15%, pero también ocurre de que de repente te piden el 15%, pero igual el banco te puede dar el 90%, y si eso ocurre, te devuelven el 5% restante. Nelson me dice también, ¿es cierto que si abres una empresa y lo pones a nombre de tu empresa, evitas pagar impuestos por esas propiedades? Falso, falso, falso. Porque esa empresa que compró las propiedades tiene que pagar otros impuestos, que son el impuesto de primera categoría, primero que todo. Entonces, va a depender mucho, pero hay hartas complejidades, porque si armas una empresa y llevas contabilidad completa, tienes que pagarle un contador, por lo tanto ya tienes un costo ahí, que no es menor en el año. Y claro, puedes utilizar depreciación, un montón de cosas, y puede que no pagues impuestos los primeros años, pero cuando vendas vas a pagar todo el impuesto correspondiente. Por lo tanto, solamente cuando uno arma una empresa, para este efecto, uno puede ir postergando el pago de impuestos y metiendo uno que otro gasto que eventualmente pueda disminuir las utilidades. Entonces puede llegar a tener algún beneficio, pero hay que planificarlo muy bien, no es algo tan simple. Y yo te diría que el gran efecto es la postergación del pago del impuesto, el impuesto hay que pagarlo igual, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo capturar plusvalía? Y aquí sí que está complicada la cosa. Y aquí empezamos a conectarnos con lo que viene, la segunda parte del webinar, que es la actualidad. Hemos visto cómo en comunas más pobres, en comunas más precarias, en comunas menos desarrolladas en los últimos días, han saqueado supermercados, han robado, han habido un montón de cosas. Y eso es lo que uno obviamente no quiere. Uno eso es lo que precisamente uno trata de evitar y por eso uno muchas veces quiere vivir en una comuna consolidada en donde idealmente no llega a pasar esto. Ahora, caso extremo, estamos en una situación absolutamente atípica, anómala, rarísima, que no se había visto en décadas. Entonces, uno le cuesta pensar que estas cosas pueden ocurrir, pero pasan. Entonces, ahí viene la complejidad de la toma de decisión de dónde invertir. Eh, Y claro, Santiago Centro, a pesar de que es una zona hoy día muy demandada porque está al medio de todo, hoy en día si vives cerca de Plaza Italia, no es muy agradable llegar a tu casa y tampoco para los arrendatarios, por lo tanto puede terminar siendo un problema.
Y todo lo que está pasando ahora, si se extienden los días, puede terminar siendo un problema mayor porque finalmente puede venir la desazón, el ya no querer inmigrar a Chile, sino querer emigrar de Chile y muchas cosas más que pueden ir ocurriendo cuando tiramos por la borda muchos años de hacer las cosas bien y de una manera irresponsable, que espero no ocurra, pero creo que estamos acercándonos a ese tipo de situaciones. Entonces, eh, es un tema importante el evaluar dónde comprar. Y por lo tanto, muchas veces se habla de zonas bien alejadas del centro de Santiago, que tiene proyección, que tiene, que tiene eventualmente mejor calidad de vida por vivir en una casa, en algunos casos. Eh, y muchas veces también al estar más alejado uno tiene la ventaja de tener más terreno, más patio, muchas veces asociado a la casa, etcétera, etcétera. Y comunas que también están en desarrollo, que están bien consolidadas para las clases medias. Lo que ha pasado en los últimos años con Maipú y Puente Alto, por ejemplo, la Florida. Pero hemos visto que precisamente en algunas comunas pasan cosas más complejas y eso hay que tenerlo en consideración a la hora que uno evalúa la inversión en una propiedad. Ahora, yo creo, y siempre ha sido nuestra tesis, de que al final uno tiene que comprar precisamente comunas que estén menos desarrolladas para capturar plusvalía ahí, porque las cosas se arreglan con el tiempo, los servicios vuelven y finalmente esas comunas menos desarrolladas se siguen desarrollando con el tiempo. Entonces, ahí está el tema de poder hacer la apuesta en comunas menos desarrolladas y finalmente en ellas capturar plusvalía. Ese es el consejo siempre, pero tener ciertas cosas que estén a favor. Por ejemplo, nosotros hemos recomendado algunos proyectos en el pasado y recomendamos un proyecto, por ejemplo, en Macul, pero en una zona muy cercana a Ñuñoa, bien conectada, con muchas ventajas asociadas a donde finalmente tú puedes terminar viviendo. Eh, Departamentos, propiedades que están cerca de estaciones de metro, sin duda que eso también es siempre muy bueno. Entonces hay varias consideraciones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de capturar esa plusvalía en el tiempo. Y yo espero que con el paso de los días, con el paso de los meses, con el paso de los años, Chile mantenga una senda de crecimiento. El tema está, y la duda está en qué tanto vamos a crecer en el futuro y qué tan qué tan populistas pueden llegar a ser las, las reformas que se hagan ahora y cuál es el costo a futuro. Que eso es lo complejo de tirar la casa por la ventana y, como siempre digo yo, irse de fiesta. Que muchos países sabemos que se han ido de fiesta y han terminado pagando las consecuencias con el tiempo. Entonces ahí está el riesgo. Yo espero que todo se calme, volver a la cordura, pero siempre hay que tomar en cuenta todas estas cosas porque los riesgos están siempre presentes. ¿Ya? Algunas consultas. Clemente me dice, la conveniencia del PIN-FENOR es solo para propiedades de inversión y no para vivir. E incluso entonces no se considera que si se da pie mayor, la deuda es menor y la diferencia entre arriendo y viviendo es mayor. Y la deuda se termina a pagar antes, ¿no? O sea, desde el punto de vista de inversión, lo que nosotros queremos es el mayor flujo efectivo posible. Por lo tanto, en la medida que tengamos mayor flujo efectivo posible, eh, y como no hace tanta diferencia el poner un pie de un 10 o un 30%, por ejemplo, en los intereses que pagamos en un inicio, finalmente nosotros estamos apostando a mayor flujo y un costo de deuda que es barato. Entonces, claro, yo ahí coincido, Clemente, probablemente cuando uno se compra algo para vivir y si está dentro de tu presupuesto, pagar un cierto dividendo más alto, podrías tú bajar los años para esa propiedad que no te está generando flujo mensual. Entonces puede ser una consideración a tener en cuenta, pero para inversión, sin duda que uno evalúa el menor pie posible. Nelson me dice, ¿la plusvalía de los departamentos por estos acontecimientos puede verse afectado o todavía es muy temprano para decir que estos sucesos vayan a afectar? Todavía es muy temprano para decirlo, pero en la medida que avance esta discusión y no haya una disminución, no haya más calma, no haya una aproximación a acuerdos, cada vez vamos a estar peor y cada vez va a estar la plusvalía en riesgo. Porque insisto,
eh, muchas personas han llegado a Chile porque casi Chile ha sido para Latinoamérica el sueño americano, de que acá hay oportunidades, acá hay un mejor estándar de vida, y finalmente te puedes desarrollar. Entonces, que eso esté en juego de cara al futuro puede ser muy, muy complejo. Así que eso hay que ir evaluándolo y va a depender mucho de la discusión que se vaya dando en todo ámbito, ¿ya? Y por lo tanto hay que estar muy atento a las señales y particularmente de los políticos de si quieren avanzar o no, que ahí yo veo el gran problema. Hoy día no estamos viendo avances en el Congreso. Todos están peleando y sin sentido. Cuando está hoy día Chile muy friccionado, y me imagino más de ustedes se ha peleado con alguien en los últimos días, ha salido algún grupo de WhatsApp y ha tenido algún entredicho con alguien por diferencias de opinión. Entonces, estamos en un contexto friccionado, no está fácil. Y por lo tanto, en la medida que esto más se demore, va a ser más difícil de volver a lo que teníamos antes, que es tan preciado, que es la paz social y la libertad y el crecimiento económico. Ahora, todo eso es posible en la medida que haya mayor igualdad y que se hagan esta reforma. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo en el fondo. El tema es la forma de solución. Así que puede verse afectado estas plusvalías en el futuro, sin duda. Josué me pregunta, ¿qué opinas de invertir en regiones, en Concepción? Sí, yo creo que hay algunas zonas de Chile en donde hay que hacer un trabajo muy acucioso, muy detallado de ver dónde invertir si es en regiones. Yo creo que Concepción puede ser una alternativa, pero el problema es que en muchas partes, en muchas regiones de Chile, eh, probablemente las más atractivas son también las que tienen precios más altos. Entonces, también es difícil encontrar una ganga, encontrar precios muy baratos en regiones cuando estamos hablando de buenas oportunidades de inversión, que eventualmente podría ser el centro de Concepción. Valparaíso, por ejemplo, por ningún motivo. Valparaíso yo creo que cada año se va deteriorando más y cada vez es más complejo invertir ahí. Viña del Mar está muy saturado, La Serena muy saturado, y Antofagasta muy dependiente del cobre. Si el cobre anda bien, va a ir muy bien tu inversión en Antofagasta. Si el cobre le va mal, te va a afectar esa inversión en Antofagasta. Entonces, es difícil ver alternativas en regiones. En Santiago pueden ser menores las rentabilidades, pero un mercado mucho más grande, mucho más demandado. Bien, entonces las diferentes mediciones de rentabilidad. Vamos a hablar del ROA, el retorno sobre el activo, que este lo ocupamos mucho para comparar diferentes propiedades. Es decir, esta medida de rentabilidad es solamente un parámetro de comparación, ¿ya? No es una medida de rentabilidad real. Sería una medida de rentabilidad real si tú llegas, sacas de tu bolsillo 56 millones de pesos, compras una propiedad y empiezas a recibir el arriendo. Ahí estamos hablando de un retorno sobre el activo que sería igual que el retorno sobre tu inversión, un 6,43% en este caso. ¿Cómo se hace este cálculo? Algunos calculan primero cuánto vale la propiedad, 56 millones de pesos, y luego algunos calculan valor del arriendo mensual por 12 o por 11. ¿Ya? Y ahí con ese dato, 3 millones 6 en este caso por 12, hacemos la división de los 3 millones 6 partido por 56 millones y eso me da una rentabilidad de 6,43. Esa rentabilidad hoy día es muy buena, es deseable. ¿Ya? Antes se le exigía más de un 7, hoy día sobre un 6 estamos bien. Por lo tanto, esta es una buena medida de rentabilidad, un ROA 6,43. Luego tenemos la medición del flujo efectivo. ¿Y qué consideramos el flujo efectivo? Valor del arriendo menos el dividendo, gasto de administración, eso nos da un flujo mensual de 65.000 pesos. Si eso lo anualizamos por 12, nos da 780.000 pesos. Y si a eso le agregamos el beneficio tributario, que para el ejercicio que estamos haciendo acá sería un gasto en interés aproximado del año de 1.800.000, y eso por el 13,5% nos da 243.000 pesos que el fisco nos debería devolver a nosotros a través de una devolución de impuestos en mayo de cada año. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de que sumando el flujo efectivo y el beneficio tributario, estamos hablando de 1.000.000 de pesos aproximadamente. Y ese sería el flujo efectivo que tú obtendrías en un año con este ejercicio. Flujo de efectivo. Y luego nos pasamos al ROI, al retorno sobre la inversión,
que solamente sería para un año, primer año, no en el tiempo, que a eso le llamamos la TIR, retorno sobre la inversión o tasa, y, oh, tasa interés, tasa intrínseca, intrínseca de retorno, creo que un lapsus mental de lo que dice la TIR. Y esa TIR se evalúa en el tiempo, porque al final es la rentabilidad que tú vas obteniendo año a año de manera compuesta. Entonces, siempre la TIR se saca entre inversión inicial, flujos y valor de liquidación. Y a partir de todo eso, sacamos la tasa interna de retorno, que es lo que recibimos después de un cierto periodo de tiempo, eh, eh, cuando ya después de invertir terminamos recibiendo el dinero en nuestro bolsillo. ¿Ya? En este caso, el ROI, vamos a considerar los 5 millones 6 más los gastos operacionales, que no los consideré en los otros temas, pero se me fue, pero acá lo considero. Es decir, inversión inicial 5 millones 6 más 1 millón, luego el flujo mensual, que son anualmente 780.000 pesos, y luego tenemos el que es el pago de la deuda, que ese pago de la deuda son 64.200 pesos, que en un año son 770.000. Además, el aumento de precios al año, que son para un UF, es decir, un millón. Esto nos da una ganancia anual esperada, que no está en el bolsillo, sino que es una ganancia que se concreta al momento de vender esta propiedad, para que se cierre todo el tema de la plusvalía y todo lo que hablamos acá. Ganancia anual esperada de 2.670.000. Eso, respecto a la inversión inicial de 6 millones 6, nos da un retorno sobre la inversión de 40,5%. Y eso es muchísimo. Pero insisto, no es importante, no nos tenemos que quedar solamente con el primer año, sino que con todos los años en adelante. La inversión inicial, ganancias en el periodo y venta de la propiedad, eso nos va a llevar a una tirada a tomar en cuenta. ¿Ya? Bien. Hasta ahí llegamos con el tema de la inversión inmobiliaria y la cierro con una pregunta de Nelson que me dice, ¿ese 1,8 es la deuda en intereses que se paga por el inmueble? Exactamente. En un año, con una propiedad de 2.000 UFs, con un dividendo de 214.000 pesos a 30 años, los intereses pagados el primer año van a ser la suma de 1,8 millones o 1.800.000 pesos, y eso es el pago en intereses que se hace el primer año por ese inmueble. Por lo tanto, eso es lo que consideramos. Bien, preguntas, consultas, porque vamos a pasar al otro tema, que es cómo está la situación económica en Chile, qué es lo que estamos viviendo en los últimos días, la incertidumbre que se está generando, lamentablemente, y hablar un poquito de cómo está precisamente la situación en el Parlamento, en el Congreso, los cambios que se están planteando. Preguntas. Andrés me dice, ¿los inmuebles usados pagan intereses? Claro, porque al final los intereses que tú estás pagando son asociados al crédito, a la deuda que tú tomaste. Entonces, si tú compraste un departamento usado y pediste un crédito hipotecario, finalmente los intereses que estás pagando son respecto al crédito, no al inmueble. ¿Ya? O sea, tú te estás financiando y el financiamiento que tú obtuviste es lo que te cobra intereses. ¿Y cuál es el indicador para tomar la decisión de inversión? Buena pregunta, Rodrigo. Concluir. Bueno, yo te diría que los tres son importantes. Los tres son importantes. Y va a depender cuál sea tu foco. En unos casos, para algunos, eh, darle mayor importancia al flujo efectivo y que finalmente te genere un ingreso pasivo todos los años y que vayas recibiendo plata. Esa puede ser una alternativa. Alguien que no necesita plata y que está invirtiendo, puede ser mucho más atractivo el invertir en muchas propiedades para que en el largo plazo te entregue una tasa de retorno muy alta. Y para otros, y que creo que con esa me quedo yo, es el retorno sobre el activo, que es una buena manera para poder comparar diferentes propiedades. Por lo tanto, ese indicador, teniendo todo lo demás ceteris paribus, como dicen los economistas, teniendo todo lo demás fijo, va a ser mejor o peor inversión la que te entregue
mayor o menor ROA respectivamente. Por lo tanto, eh, eh, por ende, el tema del ROA para elegir la propiedad y después el uso, ver cuál es la que te genera mayor flujo efectivo. ¿Ya? Hartas preguntas, me han hecho hartas preguntas hoy día. Lo agradezco un montón. Clemente me dice, si no se desea liquidar el inmueble para generar ingresos post jubilación, ¿deja de ser una buena inversión? No, para nada, porque al final tú estás, o sea, si lo hacemos de una manera tan extrema, Clemente, es tú por 20, por 25, por 30 años te estuvieron pagando esa propiedad, tu arrendatario, ¿cierto? Porque la idea es que tu arrendatario pague un arriendo que sea mayor al dividendo, por lo tanto tú no sacaste ningún peso de tu bolsillo, la propiedad se pagó en 20, 25, 30 años y después de eso te va generando esa jubilación que muchos le llaman, que al final es una renta completa que te entra al bolsillo, por lo tanto no es una mala inversión, no para nada, o sea, al final todo es, todo suma y finalmente la inversión inmobiliaria termina siendo siempre una buena alternativa dentro de un mix de inversiones que uno puede hacer. Eh, Miguel Berríos me dice si la compra de sitios urbanos pagan impuestos. Pagan impuestos a la renta, Miguel. Si tú compraste una propiedad, un sitio urbano de 5.000 UF y la vendiste en 7.000, por el exceso de ganancia, que son los 2.000, 7.000 versus 5.000, los 2.000 de diferencia, esos van a pagar impuesto a la renta. ¿Ya? Si lo hizo una empresa va a pagar el 27%, si lo hizo una persona va a pagar dependiendo del tramo de impuesto que tenga, siempre y cuando esa compra y venta, las ganancias no superen las 8.000 UF, que hoy día hay una exención del pago de impuestos por compra y venta eh, hasta 8.000 UF. O sea, tú haciendo ganancia en tu vida de 8.000 UF, que son básicamente 200 millones de pesos, tú no vas a pagar impuestos sobre la renta mientras no superes ese rango. Arturo me dice, considerando todo, eso parece que al final el arriendo por días, ejemplo Airbnb, no es tan rentable por mayores costos, cuenta de luz, agua, etcétera. Exacto. De hecho, ese fue lo que pensé Arturo en el primer análisis que hice respecto a tu caso particular. Entonces, claro, al final tú tienes mucho tiempo que le dedicas y además tienes más costos que en caso contrario lo paga el arrendatario. Entonces, al final, en un departamento, ejemplo Airbnb, si ganas 50 lucas más haciendo el Airbnb respecto a dejarlo ahí arrendado y olvidarte, o sea, no tiene ningún sentido hacerlo por Airbnb si ganas tan poco diferencial. Al final, tu tiempo, la dedicación es muy menor respecto a la ganancia que tú puedes llegar a obtener. Por lo tanto, es así. Y esto como en todo, siempre Uber al inicio era extraordinario para los conductores, Airbnb al inicio era extraordinario porque había poca oferta. Pero cuando ya la oferta se empieza a saturar y hay mucha competencia, los precios bajan y ahí finalmente termina siendo menos atractivo. Eh, ok, Sesco Park. ¿Hasta cuándo es recomendable apalancarse? El apalancamiento, es decir, cuánta deuda vas a tener más respecto al pie, idealmente lo que más puedas, siempre y cuando tú, en caso de vacancia, puedas solventar gran parte de las inversiones que has hecho. Ejemplo, tú tienes 10 departamentos hoy en día y en 3 meses Chile, todo el mundo quiere salir arrancando y finalmente te quedas sin arrendatarios. Una catástrofe puede ser que tengas una vacancia de la mitad, de 5. Y por lo tanto, asumiendo esa vacancia en que tengas en una catástrofe 5 dividendos que pagar mensualmente, o, caso contrario, de arriendos de 300.000 pesos, bajarlo a un nivel de 250.000 pesos o 200.000 pesos, en donde de todas formas tengas siempre arrendadas las propiedades, ese rango de asumir un costo de un escenario catastrófico es el que uno tiene que contemplar. Por lo tanto, el gran error, el gran problema de las personas que se apalancan y no tienen capacidad de ahorro para poder solventar escenarios de riesgo. ¿Ya? Así que cuánto apalancarse depende mucho de cada persona y es ahí donde nosotros como asesores vemos los riesgos y vemos cuál es el nivel adecuado.
¿Cuánto tiempo es aconsejable mantener una propiedad de inversión para arriendo? Es relativo. Antes muchos se hacían la pasada y vendían rápido. Yo te diría que un buen tiempo de maduración es entre 5 y 7 años para que después tampoco se te termine convirtiendo en un problema la mantención de la inversión. Pero también si tú tienes una propiedad bien construida, con buena mantención, con buenos arrendatarios, con buena administración del edificio, por ejemplo, y todo bien, o sea, puedes dejarla para siempre. Y por lo tanto eso también uno tiene que irlo evaluando en el tiempo. Bien, muy activos hoy día, muchas preguntas sobre la inversión inmobiliaria, pero hoy día a muchos nos preocupa bastante lo que está pasando en Chile. Así que nos pasamos al otro mundo que es qué es lo que está pasando en nuestro país. Y les voy a hacer un poquito de clases de, de cómo se administra un gobierno sin haber trabajado en un gobierno. Pero básicamente un gobierno se administra igual que un hogar, se administra igual que una casa. Y nosotros le ayudamos a las personas a administrar sus finanzas personales, cómo administrar sus ingresos para llegar a fin de mes y para sacarle el máximo de partido a esos ingresos. Entonces, el tema es muy simple. Si tú ganas 1.000.000 de pesos, ¿cuánto deberías gastar máximo? 1.000.000 de pesos. Porque si ganas 1.000.000 de pesos y gastas 1.002.000 pesos, es decir, te pasaste en un 2% de tu presupuesto, vas a tener que financiarlo de alguna manera. Y generalmente la manera más fácil de hacerlo es a través de deuda. Por lo tanto, si gastas más de lo que ganas, que es el ejemplo de Argentina, Grecia, muchos países europeos, eh, Turquía también ha estado en problemas, Brasil, la mayoría de países en el mundo, la mayoría de países en el mundo tienen déficit, ¿ya? Déficit porque en el año recaudan menos, ganan menos, tienen menos ingresos de lo que terminan gastando. Y a eso le denominamos en Chile el balance estructural, que si se dan cuenta desde el año 2009 a la fecha, hemos tenido un balance estructural constantemente negativo, es decir, déficit tras déficit tras déficit. Ahora son déficits súper manejables. El año 2009 tuvimos un déficit enorme porque ese año conscientemente se tiró la casa por la ventana y ese año conscientemente lo que hicimos fue gastarnos nuestros ahorros para de esa manera sacar adelante a Chile porque estábamos viendo una crisis mundial. Entonces, años 2009 y 2010 pasó exactamente lo mismo con el terremoto. Y hoy día estamos teniendo un terremoto en Chile. La verdad que para mí es muy similar la situación que vivimos el año 2010 con la que estamos viviendo hoy en día. Es un terremoto. Es un terremoto grado 9,5. Y por lo tanto va a tener altos costos que va a haber que salir a cubrir. Y además vamos a tener que asumir más costos porque vamos a tener que entregarle a la sociedad, entregarle a la población lo que en cierta medida está pidiendo con responsabilidad, con mesura. Y ahí es donde está el riesgo. Si es que nos pasamos de la raya y nos convertimos en un país populista que da, sin poder financiar. Entonces, finanzas básicas de un gobierno, balance estructural. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto gastamos? Entonces, ¿cuánto gasta Chile al año? ¿Cuánto gasta el gobierno al año? 65.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto de la nación, más o menos. No tengo claras las cifras del 2020, esto lo saqué a partir de las cifras del 2019, que estaba proyectado. Entonces, ¿cómo podemos gastar más? Ganando más o teniendo más plata para poder financiar ese mayor gasto. Y ese mayor gasto, por ende, se puede hacer a través de obtener mayores impuestos, cobrar mayores impuestos, hacer más eficiente el gasto, es decir, no gasto en viáticos, no gasto en sueldos millonarios para los eh, parlamentarios, eh, no aporto dinero para la ONU, no aporto plata en otras causas,
y todo lo que me estoy gastando hoy día en cultura o en deporte, lo reasigno a educación, salud, privilegio ciertos gastos, ¿ya? Hacer eficiente el gasto. Y la otra alternativa de financiar este gasto es con deuda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Las demandas sociales nos dicen, quiero todo, hoy o mañana, y quiero mayor gasto en educación, salud, pensiones, cultura, todo. Todos queremos el mundo feliz, que digo yo. Todos queremos un mundo feliz, ideal, como acá en Chile decimos Vilsipap, ¿ya? Es re bonito, y nos vamos de fiesta y lo pasamos increíble, nos gastamos todo y nos va extraordinario. Pero luego hay que pagar las deudas. Y esas deudas se pagan siempre. Y si no se pagan, de una u otra manera se termina pagando con un mayor costo financiero, con que el mundo no nos preste plata, nos preste a tasas más altas. Entonces, no es fácil de financiar el gasto público, es muy complejo. Y por lo tanto, cuando veo tanto cabro en la calle haciendo una lucha social maravillosa, pero que uno le pregunta un par de cosas y no tiene ni idea de nada, ahí es cuando ciertos congresistas nuestros se pasan para la punta y hacen declaraciones demasiado desafortunadas. Nosotros esta semana enviamos un comunicado a nuestros clientes en donde planteamos diferentes escenarios, qué podía pasar, y hablamos un poquito de política, porque me llamó mucho la atención el fin de semana ver que el senador Boric, que yo lo consideraba hace un tiempo atrás alguien respetable y el cual le tenía fe, dijo que las pensiones tienen que subir ahora de 100.000 pesos a 300.000 pesos. Y el senador Guillé, que podría haber sido nuestro presidente, que fue quien estuvo como candidato eh, de la nueva mayoría en su momento, dijo, los sueldos mínimos tienen que subir de 301.000 pesos al doble, a 600.000 pesos. Y cuando la calle, cuando la gente escucha eso de los políticos, obviamente que se compra cuentos. Y obviamente se crean falsas expectativas. Y si gente que está haciendo las leyes, que tiene que cuidar por el futuro nuestro y tiene que planificar de manera responsable lo que Chile va a gastar en los próximos años, hace esos ofertones, vamos por muy mal camino. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió en estos últimos años? ¿Se acuerdan que había mucho déficit en los últimos años en Chile? Todos estos años, 2009, 2010, muchos años de déficit. Bueno, ese déficit se paga. ¿Y cómo se paga? Con deuda. Entonces Chile se ha endeudado harto. Y acá tenemos una ventaja. Chile ha aumentado mucho su deuda, pero hoy día es muy baja la deuda respecto a otros países en el mundo. Por lo tanto, nosotros acá igual nos podemos seguir dando ciertos gustitos y seguir aumentando nuestra deuda, ¿ya? Y yo creo que es necesario aumentar la deuda para financiar este mayor gasto. Sí, lo que quiero que me entiendan, yo con la demanda social hoy día estoy pero absolutamente de acuerdo. O sea, qué bueno que han pasado cosas terribles y obviamente que da escalofríos todo lo que ha pasado en los últimos días, pero a veces tienen que pasar cosas no muy agradables para que haya un remesón y finalmente se hagan cambios importantes. Yo esperaba que el día domingo, el día lunes, tanto derecha como izquierda se unieran y salieran y, todos juntos tomados de la mano y decir, señores, vamos a hacer los cambios que queremos. Eso yo hubiese esperado, pero nos damos cuenta que se están agarrando de las mechas y finalmente no quieren hacer cambios. Y eso es lo complicado y eso es lo que me da miedo. Pero bien, yo creo que hay espacio para mayor deuda. Pero expliquemos qué es lo que pasó anoche, que fue lo que hizo este anuncio el presidente de la República, que finalmente hoy día todo el mundo lo critica y es como migajas, lo han dicho, y al final no sirve de nada todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Yo creo que en general de gente racional, gente más o menos entendida, se dieron cuenta que fue una muy buena propuesta para comenzar. Para comenzar, para sentarnos en el Congreso, ponernos de acuerdo y decir, ya chiquillos, vamos, aprobemos esto y seguimos trabajando en lo que viene. Y acá doy algunos ejemplos importantes. La propuesta de gobierno implica 1.200 millones de dólares, ¿ya? De los cuales 600 millones de dólares
600 millones de dólares son más gastos, ¿ya? Entonces ese mayor gasto es un 0,92% de mayor déficit. O sea, si el próximo año vamos a tener un déficit de 1,5, vamos a tener un déficit de 2,5, que es más o menos parecido al 2010. Por lo tanto, bien. Y capaz que tengamos algo de espacio más para llegar a lo que fue el terremoto del 2009. Por lo tanto, tenemos espacio para gastar más, para darnos el lujo de gastar más y eso financiarlo con mayor deuda, por ejemplo. Luego tenemos 440 millones en reasignaciones, que finalmente vamos a tener que sacarle plata a algunos ministerios para darle a los de la propuesta. Entonces, probablemente vamos a tener que quitarle plata a cultura, a deporte, a, no sé, algún ministerio, a defensa, por ejemplo. No sé, este año nos vamos a gastar harta plata en defensa, así como estamos, harta plata que no teníamos considerado, nos estamos gastando hoy en día en defensa, lamentablemente. Eh, pero hay que reasignar. Por lo tanto, ahí dentro de la reasignación viene también el tema de la rebaja de los sueldos de los parlamentarios, que eso se tiene que hacer. Ahora, ojo, el que se bajen los sueldos de los parlamentarios es un dulce, un caramelo, no es nada. O sea, me dieron algunas cifras por ahí ya. Puede sonar muchos millones de pesos, pero millones de dólares, que es como estamos hablando de esto, pueden ser en el año 20 millones de dólares. Con 20 millones de dólares no pagamos nada. Por lo tanto, no tiene mayor efecto el bajarse los sueldos de los parlamentarios. Ahora, tiene un gran efecto en la sensación de la gente, que yo espero que los parlamentarios se bajen los sueldos por una cuestión de, de responsabilidad social, ¿ya? Que tanto se le exige la responsabilidad social empresarial, bueno, responsabilidad social política es bajarse los sueldos. Y ahí tenemos 440 millones en reasignaciones. Y después tenemos un impuesto, pero que ya hace rato se debería haber hablado de esto y nadie lo habló, es que con la reforma tributaria del 2014 a las personas se le bajó el impuesto a las altas rentas de 40 a 35 y había pasado piola, colado, y nos había tocado nuevamente ese tema. ¿Y ahora qué se está haciendo? Volver a pagar un 40% de impuestos para las altas rentas, que yo no tenía idea, y es harta plata lo que se recauda. Yo pensé que se recaudaba menos, pero se recaudan 160 millones de dólares. Entonces, con esto llegamos al mix de 1.200. Y ahí, ¿qué tiene esto como efecto? Que les voy a dar solamente un ejemplo, porque si no podríamos estar hablando todo el día. Pero lo que les comento acá es que la pensión básica solidaria, que es para el 60% de la población más pobre, que hoy día reciben una pensión de, entiendo que está errado ese monto, porque entiendo que son como 110.000 pesos, ¿ya? Así que va a subir en 20 lucas, básicamente, que es bueno, está bien. 20% es algo bien, genial, hay que aplaudirlo, es una medida muy buena, porque es harta plata que se está poniendo para los pensionados. Pero Boric planteaba pensión básica solidaria a 300 lucas, el sueldo mínimo. ¿Y qué es lo que implicaría eso? ¿Aumentar la pensión básica solidaria en un 200%? No, claro, en un 200%. Y eso como, es que es un chiste, como gasto público adicional sería de 6.000 millones de dólares aproximadamente. Y eso no tenemos por dónde financiarlo y ahí nos vamos directamente a convertirnos en un país bananero que lamentablemente no tiene ningún futuro. Entonces, hay que tener cuidado con las propuestas que se hacen y cómo se financia. Todos queremos que todo mejore, pero hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Qué cosas creo que yo que se tienen que hacer? Yo creo que las medidas son muy buenas, primero. Segundo, tienen que bajarse los sueldos de los parlamentarios. Tercero, las empresas tienen que empezar a hacer su aporte y tienen que empezar a subir los estándares. Y las empresas tienen que necesariamente disminuir las utilidades, las reguladas. Tanto la FP como las empresas eléctricas o de aguas hicieron contratos hace muchos años atrás y con muy buenas rentabilidades y en un contexto que en ese momento era lo adecuado, pero el mundo ha cambiado, las rentabilidades han bajado considerablemente, por lo tanto las empresas tienen que ganar menos plata. No hace gran diferencia, pero sí
es importante para dar una señal. Y lo más importante es que tiene que cambiar la ley asociado a las multas, a las penas respecto, por ejemplo, a la colusión. No puede ser que la colusión pague algunos, pueda finalmente pagar lo que obtuvo por la colusión y quedar impune. No puede ser que a partir de información privilegiada por compra de acciones uno tenga que pagar solamente lo que se benefició, que no haya cárcel. Hay un montón de cosas que en donde las penas son muy bajas y eso es lo que necesita el país, pero todo esto se demora en la discusión, es tiempo y por lo tanto va a ser difícil de darle el gusto a la población de un día para otro. Y eso es lo que me da miedo, de que finalmente caigamos en medidas populistas. ¿Ya? Entonces hay que hacerlo con responsabilidad. Y acá viene mi tema más profundo de el gran cambio que tenemos que hacer como sociedad, que yo lo vengo hablando hace mucho rato, y nadie quiere hablar de esto porque es lo más impopular que hay. De hecho, por primera vez, esto lo tuiteé anoche, y por primera vez generó tanto rechazo, ¿no? Un par de, dos o tres personas que finalmente no les gustó mucho la idea. Pero yo creo que por acá va el tema. Y por favor, mucha atención, y con esto ya vamos terminando. Una persona en Chile que gana 660.000 pesos mensuales no paga impuestos, no paga impuesto a la renta. ¿Ya? Alguien me dijo, oye, pero el IVA, oye, pero las contribuciones, oye, pero los TAC, oye, pero un montón de cosas. Sí, pero tanto el que gana 300 lucas como el que gana 10 millones de pesos tiene que pagarlo igual. Y probablemente esa persona que gana 300.000 pesos no tiene auto, si realmente gana 300.000 pesos, pues lo más probable es que esa familia muchas veces es 300.000 pesos más un pololito extra, gana, empleo informal, más otra renta que obtenga alguien en la casa y por lo tanto es bastante más plata como ingreso familiar, así que las 300 lucas del sueldo mínimo hay que mirarlas con cuidado. Entonces, alguien en Chile que gana 650.000 pesos no paga impuestos y está sobre el promedio de ingresos en Chile, que está en torno a los 550.000, 600.000 pesos, dependiendo de la medición. Ese es el promedio más o menos de ingresos en Chile. Entonces, una persona que gana más de 650.000 pesos no paga impuestos. Pero acá viene lo terrible. Y acá les hago algunos ejemplos. Una persona que gana 1.400.000 pesos paga de impuesto 29.416, es decir, un 2,1% de su sueldo. Otro ejemplo, una persona que gana 2.200.000 paga 90.342 pesos, que es un 4,1% de los 2.200.000. Una persona que gana 3 millones paga 183.000, que es un 6,1% de los 3 millones. Y una persona que gana 6 millones paga 9.051.000 pesos, que es un 15,87%. ¿Qué quiero decirles con esto? En Chile las personas pagamos muy poco impuesto. Y peor aún, porque todos dicen los empresarios que no, la peste son los empresarios se aprovechan, los empresarios tienen que pagar todos los impuestos. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, los empresarios, si pagan todos los impuestos que tienen que pagar, se van a ir de Chile, no van a invertir más. Y eso va a generar desempleo y estamos fritos. Pero aquí viene la segunda lectura de la peste de los empresarios. ¿Ustedes cómo negocian su sueldo? ¿Líquido o bruto? Líquido. A mí me pagan 300 lucas líquida o 400 lucas líquida o 1 millón líquido o 3 millones líquido. Uno generalmente lo que hace es negociar el sueldo líquido. Y por lo tanto, AFP, ISAPRE, impuestos, ¿quién lo paga? Las leyes sociales, la empresa. La empresa. Por lo tanto, ese compadre que gana 6 millones de pesos y que la empresa le paga 6 millones de pesos a esa persona, y se los paga líquido. Por lo tanto, la empresa es la que está asumiendo el costo de los impuestos. Entonces, eh, si queremos más derechos sociales, beneficios sociales, toda la sociedad, empresas, políticos, personas de mayor ingreso, todos tenemos que hacer un esfuerzo y todos tenemos que poner la mano en el bolsillo para poder hacer esto más igualitario. Entonces, cuando yo veo cabros en la calle que ganan 1 millón, 1,5 millones, y van a luchar porque hay injusticia, sí, está bien, está perfecto. Pero bueno, ¿qué proponemos? ¿Qué cambios hay que hacer? Y de esto no se habla. ¿Y por qué no se habla de esto? Porque nadie quiere ser el responsable de aumentarle los impuestos a las personas.
justo cuando las personas están diciendo que hay que equiparar la cancha y hay que darle mayor igualdad a la gente. O sea, hoy día esto, y por mucho rato esto no va a fluir, no va a pasar nada. Entonces estamos bien complicados de dónde sacar la plata. Y ahí es donde se complica la discusión de cara al futuro. Yo veo las cosas eh, no con muy buenos ojos de lo que está pasando hoy día, porque creo que se está pidiendo mucho, pero no se sabe los costos que tiene. Ese es mi punto. Gracias, Arturo, por levantar mi candidatura como ministro de Hacienda. No tengo ninguna intención de hacerlo, no me gusta la política activa, creo que es muy sucio todo lo que hay ahí adentro y de con esta ventana, con esta vitrina y con Rubix queremos educar a la gente para que la gente se empodere, entienda y pueda hacer las cosas con mayor conocimiento. Creo que ahí está nuestro gran aporte como empresa, por eso creamos Rubix y creemos que podemos aportar un granito de arena a la gente para que tome mejores decisiones. Bueno, todo esto, Escobar me dice, ¿cómo se maneja la inflación? Mayor gasto es mayor inflación, entonces tiene consecuencias negativas también en el tiempo. Al final la gente dice, chuta, recibo un bono, listo, una cervecita, cambio el celular y listo. Cuida también dónde se coloca el dinero. Finalmente esto sí o sí genera inflación en caso que sean muchos bonos, que sean muchas subvenciones, muchos subsidios, etcétera. Claro, buena idea, Rafael, en que haya una mayor. Claro, eso es una muy buena idea, Rafael, porque hoy día existe lo que se denomina las gratificaciones. Las gratificaciones, si ustedes se dan cuenta, en su liquidación de sueldo, están puestas en muchos casos en muchos sueldos, que es un beneficio asociado a la utilidad que finalmente es un costo y finalmente esa gratificación no es real porque esa gratificación inicialmente estaba orientada a que las empresas distribuyeran de sus utilidades a los empleados. Entonces ahí, claro, son los típicos chanchullos que por eso el gran problema de la empresa, que la empresa al final termina dándole la vuelta a esto y se termina beneficiando, si ese es el problema. Y por eso las empresas tienen que hacer algo al respecto. Y claro, distribuir las utilidades puede ser una alternativa. El tema es que no se logre sortear eso en el tiempo. ¿Ya? Y es una buena medida, Rafael, sin duda. Josué me dice, comparto totalmente tu visión, Sergio, y caer en medidas populistas solo va a generar un retraso a largo plazo. Exacto. Y todo lo que hemos construido, que a mí me da mucha pena, porque al final es como, uno tiene datos, uno se educa, uno mira todo esto y uno entiende que hay causa y efecto. Y finalmente Chile es un buen país para vivir. O sea, si no, ¿por qué hay tanta inmigración en los últimos años? O sea, acá en Chile, si tú estudias, si tú te educas, si tú trabajas, te va a ir bien. Yo conozco mucha experiencia y yo soy fiel reflejo de eso. Yo vengo de una familia clase media, primera generación profesional, mis papás con mucho esfuerzo lograron salir adelante a partir de de cómo Chile se ha convertido. Y por lo tanto, yo creo que es posible, absolutamente posible. Hay muchos casos de éxito en Chile, de gente que ha logrado surgir, que se ha logrado educar, que ha logrado salir adelante. Y eso es maravilloso. Y no reconocerlo es ser no sé qué ser. Pero claro, hay muchas cosas que también en Chile son injustas y están pasando cosas malas y son evidentes y por eso estoy muy de acuerdo con lo que se está solicitando, pero es una reforma gigante como país, como sociedad. ¿No? Josué Miguel, ¿qué pasará con los fondos AFP donde conviene refugiarse? Miren, ¿saben qué? Yo creo que hoy día los fondos están muy bien invertidos porque si estás en el fondo A y caen las acciones chilenas, el dólar sube, por lo tanto te compensa, así que está bastante protegido y el mundo está bastante tranquilo hoy en día. Ya pasó, increíble que en los últimos días, bueno, claro, con todo esto ni me acordaba de Trump, ha sido impresionante. Ahora que hago juicio, ni he sabido lo que ha estado haciendo Donald Trump en los últimos días y la guerra comercial, impresionante. Unos días atrás pasó absolutamente a quinto plano. Ahora estamos, ahora estamos en otro mundo, lamentablemente. Así que, y el fondo E ha estado cayendo, la renta fija ha estado cayendo mucho precisamente por lo que estamos hablando ahora. Si Chile se pone mal, si Chile se complica, lo que pasa con Chile es que
la prima por riesgo, es decir, lo que pagamos en intereses como país, como empresas, todos nosotros va a aumentar. Y ya lo estamos viendo. O sea, hace 2 semanas atrás era cómo refinanciar nuestro crédito hipotecario en excelentes condiciones. Hoy día todo eso probablemente va a quedar paralizado. Y los que quieran refinanciar ahora va a ser difícil. Cuidado, va a ser difícil refinanciar un crédito hipotecario hoy en día. ¿Por qué? Porque las tasas subieron considerablemente. ¿Por qué? Porque Chile hoy día tiene más riesgo. Y por eso el fondo E está cayendo. Yo creo que eso se va a revertir. Yo creo que el fondo E va a volver un poco a la normalidad. Pero estamos viendo hoy día un gran impacto en los fondos de menos riesgo que se están convirtiendo en mayor riesgo porque hoy día Chile es más riesgoso y por lo tanto están subiendo las tasas. Es un tema complejo que lo vamos a hablar en algún momento sin duda. Eh, Rodolfo me dice, lo certifico, Chile es excelente para llegar a invertir. ¿De dónde viene Rodolfo? Lamento mucho como extranjero que esté pasando todo esto. Muchas gracias, Rodolfo. Luis, como en Argentina, José, como en Argentina, como en Venezuela, como en varios países, la verdad que es tan simple mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que no hay que hacer. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ojalá no ocurra, pero yo veo mal la cosa. Fernando López, yo logré estudiar y educarme. Pedí 6 millones y ahora me cobran 13 millones, qué buenas oportunidades. Mira, Fernando, cada caso particular hay que analizarlo y eso sin duda que fue algo que te puede haber afectado. Si tú tomaste un crédito para estudiar con la banca, con un crédito tradicional, puede haber ocurrido eso. El CAE funciona de manera diferente y con el CAE lo que se hizo fue bajar la tasa de interés para que las personas que seguían manteniendo deudas las pudieran pagar lentamente como está establecido con una tasa de interés menor. Yo estudié con crédito solidario, es decir, un fondo solidario en donde muchas personas se financian y después van pagando y tú vas pagando un 5% de tu ingreso anualmente y si en 11 años no lograste pagar esa deuda se exime. Extraordinario sistema, en mi caso en particular fue así y gracias a Dios tuve la oportunidad de financiarlo y no fue para nada traumático y agradezco pagar ese 5% anual porque eso le sirve a otra persona para poder financiarse. Es un fondo solidario, hay que ver cada caso, no sé cuál será tu caso, Fernando. Eh, Pediste eso y termina, claro, bueno, también hay inflación, hay hartas cosas, Fernando, cuidado porque de todas formas hay que ser agradecido y si te dio la posibilidad para poder estudiar y hoy día tienes una profesión, qué bueno que así sea y que a ti te dio la oportunidad de hacerlo. Y es lo mismo que finalmente pasa con las personas de menor ingreso. Una persona que gana 300.000 pesos no tiene posibilidad de endeudarse, no tiene posibilidad de comprarse una casa, no tiene y ahí obviamente que se generan situaciones bien complejas. Entonces, igual, nosotros, a pesar de que a veces las cosas no sean las que nosotros queramos, no sean las ideales, igual se nos dan oportunidades. Y si tú pudiste estudiar, Fernando, pucha, que bueno, agradecelo y trata de sacarle mayor provecho a tu profesión y beneficiarte de eso. Cuidado, hay que también ser agradecido por las oportunidades que se nos van dando. Eh, ¿Por qué tienen un concepto errado de que las FP son malas? Me dice Nelson, y tienen que eliminarlas. Porque existe un movimiento, Nelson, que se llama No Más AFP y existe una empresa que ha sido enfática en tirarse encima de la AFP que habla puras pestes del sistema. Y en función de muchas mentiras y también de falta de educación. Así que hemos hablado de AFP y vamos a seguir hablando de AFP. Yo siempre lo he defendido bastante porque en el fondo es un muy buen sistema. Tiene cosas que hay que mejorar y precisamente quienes no la han mejorado son los políticos. Así que no hay que criticarle a la AFP, sino que hay que criticarle a los políticos, que probablemente la AFP le paga a los políticos para que finalmente no le cambien las leyes. Entonces ahí hay un problema complicado, pero en sí la lógica que hay detrás de la AFP funciona. Eh, bien, entonces, Cercobark me dice, pero hoy el Banco Central bajó la tasa de referencia 1,75. Si van a generar ese 1% de deuda para financiar la fiesta, ¿es conveniente que el Banco Central vaya bajando la tasa? Claro, es que lo que pasa es que si Chile eh, caemos en populismo y se complica la situación económica de Chile a futuro porque hay menos inversión, porque los inversionistas dejan de confiar en Chile, los inversionistas se van, hay menos inversión, baja el crecimiento y por ende hay que bajar más la tasa para que finalmente se reactive la economía. Entonces ahí
hay un equilibrio que hay que generar y que yo creo el Banco Central va a ir generando, que es ir bajando las tasas más aún en los próximos meses. Así que eso va a terminar compensando esta alza que hemos tenido en el corto plazo las tasas. Y por lo tanto yo creo que se va a tender a compensar. Así que ahí también hay que tener tranquilidad porque lo están pasando mal ahora los fondos de renta fija, pero yo creo que eso se debería tender a compensar en el futuro. Fernando, no sé tu situación particular, Fernando. Me pregunta si lo recomiendo comprarse un departamento. Depende mucho de ingresos, depende mucho de capacidad de deuda. Precisamente a eso nos dedicamos en Rubix. Precisamente esa es la invitación, de que si ustedes hoy día son clientes de Rubix tengan esta oportunidad para poder conversar estos temas, y si no son clientes de Rubix y les interesa lo que nosotros hacemos, nos pueden escribir a contacto@rubix.com, que está ahí el mail, y nos pueden pedir una reunión que es absolutamente gratuita para evaluar tu situación inicial y ver si es que te podemos ayudar. También hay casos que de repente uno no puede hacer mucho, pero nosotros lo evaluamos y de manera lo más transparente posible, lo más sincera posible, vemos si te podemos ayudar o no. Señores, nos extendimos hoy día, sabía que iba a pasar esto, estamos pasando momentos difíciles. Espero que todo termine bien. Espero que todo termine bien, pero por la discusión como se está dando en la calle, por cómo se está dando en el Congreso, parece que tenemos para rato. Y lo único que puedo hacer yo desde esta vitrina es tratar de darles mi opinión, con datos, con fundamentos, y ver qué podemos ir haciendo. Y yo creo que primero hay que tener calma, hay que tener tranquilidad. Chile ha demostrado históricamente que las cosas las hace medianamente bien. Se pueden mejorar mil cosas en Chile, yo soy absolutamente consciente de eso. Yo ya hice mi aporte, yo creo que todos nosotros nos tenemos que poner la mano en el bolsillo y pagar más impuestos. Rafael acaba de dar otra recomendación muy buena, que de las empresas empiecen a repartir más utilidades a sus empleados, también me parece razonable. Quizás a los empleados que ganan menos, porcentualmente pagarles más y así, para generar un equilibrio, no sé, hay tantas cosas, pero hay que tener voluntad. Y hoy día algunos partidos de oposición son lo peor que hay. Y no ir a sentarse para conversar, para precisamente dar ideas y tratar de ayudar a que esto se solucione, me parece que es el fiel reflejo de lo asqueroso que son y de cómo en los últimos años se han desprestigiado. Y yo creo que lo que más necesitamos hoy día es unidad, es conversar, es hablar con fundamentos, mirar menos las redes sociales, mirar menos la tele, no llenarnos de tanta asquerosidad que hay de todo ámbito, y tener discusiones con altura de miras que creo que somos más los buenos. Eso ha sido una consigna que he dicho en los últimos días. Qué lamentable ver tanta gente saqueando, tanta gente. Da una pena enorme lo que ha pasado en los últimos días. Quemarse el metro. El metro es una maravilla. El metro es espectacular, y que lo hayan quemado de esa manera es un desastre. Así que bueno, insisto, esto es un espacio para poder dar nuestras ideas, nuestra opinión. Y nos vemos 2 semanas más. En 2 semanas más vamos a tener un nuevo webinar. Vamos a dejar la próxima semana ahí stand-by por lo que está pasando. Quisimos hacer el webinar hoy día precisamente aprovechando que mucha gente está en la casa, pero dejamos la próxima semana ahí stand-by porque creo que van a seguir las movilizaciones, va a seguir lo complicado, y también viene un fin de semana largo. Así que para los que puedan, descansen y esperemos que esté todo mejor en el futuro. Ánimo. Esperemos que todo vaya para mejor y esperemos llegar a buenos acuerdos. Un abrazo, muchas gracias por la participación, fue muy entretenido hoy día, hablamos de muchas cosas, así que muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.